imágenes radiopacas. Entonces, una imagen radiopaca sobre otra imagen radiopaca es difícil distinguirlo, ¿no? Entonces, si lo tienes aquí, por ejemplo, una lesión de unos 3-5 centímetros acá atrás, no se lo va a ver. Entonces, necesitas la proyección lateral. En la proyección lateral es mucho más fácil ver la parte retrocardíaca y la retroesternal. ¿Qué debemos buscar en una, o cómo debemos leerlo en las radiografías de pulmón? 3 palabras sobre el estándar de tórax. Para que sea considerado como estándar de tórax, la proyección del haz de rayos X tiene que incidir por la parte posterior, es decir, por la espalda, ¿no es cierto? El paciente está dando la espalda al tubo de rayos X. Por ejemplo, le decía, aquí, por ejemplo, aquí está el buqui, ¿no? El buqui de pared, está el chasis, y el paciente viene así y se pega al chasis, y el haz incide por atrás. Tiene que haber una distancia de 1.5 metros entre el tubo y el chasis, es decir, la placa, ¿verdad? Y el paciente tiene que hacer un movimiento o inspirar profundamente y retener unos pocos segundos, ¿verdad? Hasta que el tecnólogo hace el disparo, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma uno considera que se llama estándar de tórax, por la posición, por la distancia y por la incidencia del haz. Ahora, cuando no se puede tomar el paciente, no se puede parar, el paciente es inválido, etcétera, con problemas neurológicos, se lo toma en la silla de ruedas, no hay problema, será la incidencia anterior, ¿no? Hay que saber que si no tienes una distancia adecuada, se cree que la distancia de 1.5 hasta 1.7 metros, 1.5 metros a 1.7 metros, la silueta cardíaca es lo más anatómicamente, ¿verdad? Se cree que ese es el tamaño adecuado del corazón, porque si tú tienes una distancia de 1,50 metros o 1,70 metros, por ejemplo, tomaste a 1 metro, ese corazón te va a salir muy agrandado. Por eso el problema es que cuando se toma los portátiles en cuidados intensivos, casi todos los portátiles traen o reportan corazones grandes, ¿no? Y todo el mundo tiene cardiomegalia, pero es por la distancia entre el foco de rayos y la placa del chasis. Entonces debe ser a 1.5 metros, ¿no? La distancia básica, 1.5 metros. ¿Ya? En una placa de tórax siempre las escápulas deben estar por fuera de la parrilla costal. Eso es elemental, porque muchas veces cuando el borde interno de la escápula queda muy acá adentro, uno puede confundir con alguna patología. Entonces siempre la escápula está hacia afuera. Por eso el movimiento que hace esto el paciente. Hace esto, las manos en la cintura, y hace esto el movimiento. Ahí salen las escápulas hacia afuera. ¿Ya? Bueno, una vez dicho eso, vamos a ver cómo leemos una radiografía de tórax. Puedes comenzar por la parte cardíaca o puedes comenzar por la parte... ¿Qué fue? Puedes comenzar con la parte pulmonar, por donde quieras, ¿no? Lo cierto es que tienes que ver básicamente las 3 cosas. Los campos pulmonares, debes ver las estructuras óseas y debes ver la parte vascular, mediastínica vascular. O sea, puedes iniciar por donde quieras. Siempre para el principiante uno va despacio, ¿no? Entonces primero echa una mirada a lo que es la silueta cardíaca y lo que es el mediastino. Todo esto corresponde al mediastino. Ustedes ven que el mediastino, silueta cardíaca, es como un péndulo, ¿no? Como
está colgando aquí, y lógicamente todo esto está formado por vasos, aorta, vena cava superior, parte de la tráquea, el esófago. Y este mediastino, si uno lo mide de aquí a acá, por ejemplo, yo lo puedo medir, ¿no? Esta es una facilidad de la tecnología, que por ejemplo, a la altura del callado aórtico, ahí no debe medir más de 5 o 6 centímetros el mediastino. Ese es un mediastino normal. Por encima de 6 centímetros ya el mediastino lo consideramos como un mediastino ensanchado. ¿Y qué significa mediastino ensanchado? Hay que descartar lesiones ocupativas, ¿no es cierto? Por ejemplo, linfoma, ganglios, un timoma, una masa mediastínica, un teratoma, tumores de células germinativas. Y la otra es justamente aneurisma de la aorta. O sea, mira que son 3 o 4 cositas que hay que pensar cuando tiene un ensanchamiento mediastino. No hay más. Pero la importancia de saber hasta cuánto mide el mediastino. Punto elemental. Segundo, si nos vamos hacia abajo, vemos la silueta del área cardíaca en sentido transversal, que también aquí hay una fórmula para saber si está grande o está normal, sacando lo que se llama el índice cardiotorácico. Índice cardiotorácico. ¿Ya? El índice cardiotorácico se saca de la siguiente forma. Para que se vea mejor, voy a eliminar esta y me quedo con el estándar de tórax. Entonces, ¿cómo sacamos el índice cardiotorácico? Medimos el diámetro transversal del corazón. Se entiende que va desde la parte más saliente del borde derecho. Me parece que aquí sería la parte más saliente, ¿no? Ya, pongámosle más arriba, no hay problema. Desde la parte más saliente del borde derecho a la parte más saliente también del borde izquierdo, más o menos por ahí, ¿no? Ya. No importa que te quede un poquito inclinado, no hay problema. Esa medición dividimos para otra línea que sacamos desde el borde interno. Fíjate que estoy sacando desde la parte, desde el borde de la parrilla costal, el ángulo costodiafragmático, al otro lado. Y tengo dos mediciones. Esta dividido para esta. Es decir, 13.5 para 34.2, ¿no? Ya, y eso te sale. ¿Cuánto salió ahí? Dividan, ¿cuánto salió? Debe salir en un paciente normal menos de 0.50. Eso es lo normal. Hasta 0.50 es normal el índice cardiotorácico. Entonces, cuando uno tiene un índice cardiotorácico de 0.55, 0.60, ya estamos hablando de que ese corazón está aumentado de tamaño. ¿Ya? No hay un margen de error, ¿no? Que yo sepa, 0.50, sí, 0.50. Así lo consideran los cardiólogos, 0.50. Creo que Pedrosa dice 0.50, pero los cardiólogos que están más al tanto de esta cuestión hablan de 0.5, 0.50. ¿Ya? Si pasa 0.50 ya sería patológico. Estamos hablando de aumento del área cardíaca. Aumento del área cardíaca. Ya. Entonces tenemos diámetro del mediastino.
tenemos diámetro, ya sabemos cómo sacamos el índice cardiotorácico para valorar el área cardíaca. Y acá hay una vez. Ya está, ya. Luego debemos saber cómo está formado el borde izquierdo y el borde derecho del corazón, ¿verdad? Entonces, borde izquierdo del corazón, desde arriba hacia abajo, lo más práctico. ¿Esto corresponde a qué? Callado de la aorta, ¿no? Callado de la aorta. Fíjate que aquí dobla la aorta y se viene para abajo. Este es el borde de la aorta, ¿sí ves? De la aorta descendente. ¿Qué es lo que quiere hacer? Ya. Entonces, hacia arriba, callado de la aorta, por aquí viene el tronco o el tracto de salida del ventrículo derecho, arteria pulmonar, ¿verdad? A veces por aquí casi nunca se lo ve, ¿no? La orejuela de la aurícula izquierda. Los libros lo ponen como la orejuela de la aurícula izquierda, pero realmente yo poquitas veces por ahí de pronto he visto, ¿no? Pero generalmente no se lo ve. Y de ahí todo el resto del borde del corazón, acá, todo esto corresponde al ventrículo izquierdo, ¿ya? Y en el lado derecho, el borde derecho del corazón está formado hacia arriba, la vena cava superior y la aorta, mejor dicho, y la aorta ascendente. Vena cava superior y aorta ascendente. Y hacia abajo, aurícula derecha. De esa forma tenemos ya borde izquierdo y borde derecho del corazón. Hay también un borde anterior y un borde posterior del corazón que lo vamos a ver en la placa de perfil o lateral, ¿verdad? Si ya estamos en parte cardiovascular, entonces tenemos que ver cómo está la trama, los ilios pulmonares. Estos son los ilios pulmonares. Siempre el ilio pulmonar izquierdo, que corresponde a la rama pulmonar izquierda, es un poco más alta que la derecha. A veces tú lo ves parejo, así como los del diafragma, mira, siempre el derecho es más alto que el izquierdo, pero en este paciente está parejo, está casi igual. Lo mismo puede ocurrir aquí y eso es normal. En todo caso, uno tiene que distinguir lo que es el ilio pulmonar, es decir, la trama vascular, los vasos pulmonares a este nivel. Ya, los vasos pulmonares tienen una densidad radiológica, se podría decir como de partes blandas, ¿no? Como de partes blandas, como gris. No es blanca, no es radiopaca, es como gris. Recuerden que cuando clasifica Pedrosa en radiolúcido, radiopaco, también lo pone una densidad radiológica intermedia, ¿no? Que es la gris. Dice también que es una densidad agua. Entonces, los vasos tienen esa densidad radiológica, como gris, densidad de partes blandas. Y lógicamente los vasos van a tener esta trama muy característica. Por ejemplo, la trama que se dirige hacia las bases pulmonares tiene una dirección un poco oblicua. Mira cómo se van los vasos un poco oblicuos hacia abajo, ¿ya? Y a manera que se acercan hacia los diafragmas o se acercan hacia la periferia del pulmón, los vasos se van disminuyendo de calibre, ¿ya? A tal punto que los vasitos acá, bien periféricos, no alcanza a ver la resolución de la radiografía, no se lo alcanza a ver, que sí lo hace la tomografía de alta resolución, ¿ya? Y la trama vascular que se dirige hacia los vértices o hacia los lóbulos superiores tiene una disposición anatómica un poco más vertical. ¿Ves? ¿Sí ves? ¿No es cierto? Vertical ascendente. Y siempre son tienen diámetros
menores a los de abajo, a los de la base. ¿Ok? Estos puntos que ustedes ven aquí, acá, no corresponden a calcificaciones. Por ejemplo, ahí, mira cuántos tenemos. Tenemos aquí uno, tenemos uno acá, otro acá, por acá otro, aquí otro, por acá otro. Y uno dice, bueno, ¿qué son esos? Son granulomas, son calcificaciones. No, son vasos, los mismos vasos que hacen dobleces, se doblan, con lo que se llama bucle, como doblez. Y cuando el haz lo coge perpendicular así, aparece como un nódulo, ¿no es cierto? Pero hay que tener mucho cuidado que son vasos y siempre van a estar en continuidad. Mira, de pronto viene por aquí el vaso y ahí se dobla y ahí aparece el nodulito ese. Acá lo mismo, el vaso. Mira este vaso acá, viene el vaso aquí, viene el vaso aquí y aquí hace este nodulito ahí como un nódulo, ¿verdad? Es un doblez, se dobla el vaso. Las calcificaciones son mucho más blancas, más radiopacas, ¿no? Los granulomas. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas imágenes que uno puede mal interpretar. ¿Ok? ¿Qué más podemos decir de la parte vascular? Yo creo que nada más. La punta del corazón, dice el doctor. No, la punta del corazón siempre tiene se dirige ¿hacia dónde? Hacia la cámara gástrica. ¿Ya? Correcto. Ese es un dato que me gustó. Se dirige siempre a la cámara gástrica, ¿no? Claro, cuando hay casos que esto está al revés, ¿no? Por ejemplo, simplemente una dextrocardia, o puede haber dextrocardia con situs inversos, ¿no? Es decir, el hígado está al otro lado, el corazón también mira la punta hacia el otro lado. De esos casos hemos tenido algunos. Ya. La vía aérea también se la puede ver en la radiografía, sobre todo la tráquea y los bronquios principales. ¿Ya? Ahí. Le hacemos más oscurita para ver. Entonces tenemos aquí la tráquea. Siempre la tráquea tiene que estar proyectada sobre la columna vertebral. Sobre la columna vertebral. Y tú tienes ahí el bronquio izquierdo y tienes por acá el bronquio derecho. Igual, por anatomía ustedes saben que el bronquio derecho es más vertical, ¿no? Que el izquierdo. El izquierdo hace como una curvatura, ¿no? ¿Verdad? Se puede medir, se dice de que el diámetro de la tráquea no debe ser más de 2 centímetros. Entonces tú lo puedes medir la tráquea y ahí está en 1.6 centímetros. También uno puede medir el hilio vascular, que no debe ser superior al de la tráquea. Por ejemplo, yo mido aquí este vaso pulmonar 1.3. Entonces el hilio no debe ser mayor al de la tráquea. Por ejemplo, hay veces que algunos colegas usan congestión vascular. Bueno, no está mal dicho, pero a mí me gusta, por ejemplo, decir hilios pulmonares gruesos. O sea, cuando el diámetro de la pulmonar, de las ramas, es mucho más grueso que lo normal, ¿no es cierto? Entonces uno puede pensar en una hipertensión pulmonar. Como mañana no viene. Ya, firma tú mismo. Ya, listo. ¿Qué más podemos decir de esto? La parte ósea, ¿no? La parte ósea es importante porque pueden haber lesiones osteolíticas, pueden haber lesiones osteoblásticas, pueden haber fracturas, pueden haber deformidades.
etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siempre hay que pegar una miradita a la parte ósea, empezando por arriba. Clavículas, articulación acromioclavicular, la glena humeral, la escápula, que siempre se ve en el estado de tórax, siempre se lo ve, ¿verdad? Luego las parillas costales, ¿no? Sabiendo diferenciar que estos arcos corresponden a los arcos posteriores y estos arcos corresponden a los anteriores. ¿Qué hoy día no tengo que...? Mañana no viene. Entonces el eso no tiene que llevar hoy día. Necesito un tiempo. Ya. Repito, ¿no? Estos son arcos posteriores. Mira cómo tienen la disposición anatómica los arcos posteriores. ¿Cómo sería? Un poco verticalizado. No, horizontalizado. Horizontalizado, ¿no es cierto? Con concavidad hacia abajo. Está bien, ¿no? Perfecto. Siempre uno aprende algo, ¿ah? Esa no me la sabía. Y los otros tienen una disposición anatómica, esto sí como oblicua, ¿no? Oblicuo hacia adentro y de concavidad hacia arriba y hacia adentro, ¿ya? Entonces es importante que reconozcan, por ejemplo, una fractura, ¿no? ¿A dónde está? ¿En el arco anterior o en el arco posterior? Es importante, ¿ya? ¿Qué más de aquí? Los ángulos, ¿cierto? ¿No? Abajo los diafragmas. En la mayoría de las placas de tórax nos vamos a encontrar con esta imagen. Con esta imagen como una burbuja de aire, una imagen radiolúcida. Unas más pequeñas, otras más grandes, etc. Esto corresponde a la cámara gástrica, ¿no? Al aire que está en el estómago, arriba. Como el paciente está de pie, el estado de tórax se toma de pie, entonces el aire se va hacia arriba y los líquidos se ven hacia abajo. Entonces siempre se ve, mira, vas a ver como un nivel hidroaéreo aquí. Esto, el líquido que está hacia abajo y hacia arriba flota el aire, ¿no? Entonces se ve la cámara gástrica. Los diafragmas, les decía que el derecho es un poco más levantado que el izquierdo por el hígado, pero en algunos pacientes, como es el caso de este, está muy parejo, ¿no? También los hemidiafragmas pueden ser, tener unas variantes anatómicas, ¿no? Pueden ser lobulados, tener unas lobulaciones, y eso es normal. Y aquí asoman dos ángulos, ¿no? Este ángulo que está formado por el borde del corazón y el hemidiafragma. Acá lo vimos, el borde del corazón y el hemidiafragma. Este es el ángulo cardiodiafragmático o cardiofrénico. Fíjate que este ángulo casi es 90 grados, ¿ya? El otro acá igual, que está formado por la pared de la parrilla costal con el hemidiafragma. Y esto se llama el ángulo costo diafragmático, costo de costilla, costo diafragmático. Y es mucho más agudo, ¿no? Aquí es donde se acumulan, en estos sacos, es donde se acumulan los líquidos. Entonces cuando tú ves borrado un ángulo o el otro, uno lo primero que piensa es que hay un derrame cerebral. Doctor, una pregunta. Ahí en la primera vértebra que se puede decirse que hay disminución del disco intervertebral. En esa, ahí. ¿A dónde? Abajito de la mano. Abajo. Aquí. Ahí en esa. Ah, los espacios intervertebrales. Yo no lo valoro mucho en la placa de PA o AP. Es mejor valorar en una proyección de perfil.
Ya vamos a ver la lateral y de pronto ahí vemos mejor los espacios intervertebrales. Ya, ¿alguna pregunta? Ya, si no, vayamos acá a la lateral. Ahí está la respuesta que tú haces la pregunta, ¿no? Mira los espacios intervertebrales. Entonces, ¿qué te permite ver esta proyección? A más del área cardíaca, podemos ver, mira la parte ósea, la columna con sus espacios intervertebrales. Estos se llaman platillos vertebrales, ¿no? Platillo superior e inferior, platillo superior e inferior. El borde anterior de la columna, borde posterior de la columna, y estos son los elementos del muro posterior acá, ¿verdad? Entonces todo eso uno puede ver en la proyección de perfil, si hay aplastamientos, hay fracturas, hay mal de Pot, alguna cuestión, ¿no? Mira cómo hace la aorta sale así, da la vuelta y se viene por el mediastino posterior hacia abajo. Eso es lo normal. En pacientes añosos se ve muy bien la aorta porque las paredes se calcifican, eso es fisiológico. Entonces, pero sin embargo uno puede ver aquí la sombra de del callado aórtico, no sé si lo ven, ¿no? ¿Ya? Que hace así, sale de aquí, da la vuelta y se viene para atrás. Entonces tú con esta imagen tú puedes decir cómo está más o menos el calibre de la aorta. ¿Está dilatada? ¿Está normal? ¿O qué pasa? ¿Verdad? El espacio retroesternal. Alguien me preguntó, ¿y cuánto mide el espacio retroesternal? ¿Ah? ¿Ustedes saben? Sí, más o menos, por ahí habíamos medido, no hay una distancia, el doctor debe saber. ¿Cuánto mide, doctor, el espacio retroesternal? Exactamente, no se sabe, ¿no? Pero sí, efectivamente, no hay una distancia exacta, ¿no? Pero se considera que debe ser menos de 5 centímetros. Menos de 5 centímetros. Ya el doctor hace pediatría, ¿no? Entonces él sabe más de pediatría. Pero por lo general es menos de 5 centímetros el espacio retroesternal. Entonces, ¿cómo está? Aquí aparecen dos bordes, ¿no? Borde anterior del corazón y borde posterior del corazón. El borde anterior está dado en su mayor parte por el ventrículo derecho. Y atrás del borde posterior del corazón está dado por la aurícula izquierda. De ahí que cuando hay crecimiento de la aurícula izquierda pueden producir disfagias, ¿no? Disfagias comprimen la aorta, el esófago, perdón. Acuérdense que por el mediastino posterior va, lo más importante, aorta descendente, ¿qué más? El esófago, ¿no? El esófago, aorta descendente y esófago. Entonces toda masa en mediastino posterior será